por ahí registrado. Bueno, entonces miren, lo que vamos a hacer es de que como tenemos esa duda acerca de si la fuerza que está sobre la barra eje y la barra FG es la correcta, esos 25.10 y esos 28.71, pues vamos a volver a resolverla, pero ahora de una forma distinta. Y eso siempre nos cambia los ojos, nos cambia la forma de pensar las cosas. Miren, eso que está seleccionado yo lo voy a copiar y lo voy a pegar en otro sitio. Vamos a pegarlo por acá y vamos a volver a analizarlo, pero vamos a hacer un truco que ya habíamos medio platicado en alguna otra ocasión, pero ese truco lo vamos a hacer ahora con fines de comprobación. Mira, ahí llegan dos barras a ese nodo G y te darás cuenta de que uno de los ángulos tiene que ver con el ángulo de las barras azules y otro tiene que ver con el ángulo de las barras de abajo. Mira, hoy a propósito de eso, este valor alfa, yo creo que lo voy a poder replicar. Voy a replicar por aquí y resulta que me voy a llevar esos dos a donde estamos haciendo esta nueva forma de resolverlo. Ese alfa y ese beta. Alfa es del ángulo de arriba, ¿no? Entonces, voy a llevarlo a donde vamos a resolver de nuevo ese nodo y vamos a ver qué podemos hacer con él. Mira, ese ángulo alfa, quedamos que es el ángulo que hay arriba y ese ángulo beta es el ángulo que hay con la línea roja con respecto a la horizontal. Híjole, apenas si se ve esto. Vamos a ver. Ahí está. 14.534. Bueno, ahora ya que lo podemos ver mejor, ¿qué? Vamos a ver si al ladito lo podemos poner, pero con un sistema que no sea el tradicional. Para eso voy a ponerte los ejes, que no son los tradicionales, en este tono azul clarito. En ese tono azul clarito vamos a ubicar nuestro nodo G y vamos a trazar un eje de las X, por decirlo de alguna forma, que está inclinado. Entonces este va a ser, ya ven que en nuestro ejemplo anterior ya habíamos ocupado el X'. Vamos a ponerle este eje X de prima y vamos a trazar una perpendicular a ese eje. Y entonces esa perpendicular, digamos que va a ser el eje Y de prima. Le pudimos haber puesto otro nombre de eje, ¿no? Le pudimos haber puesto eje J o eje K y M o cualquier otro nombre. Al fin y al cabo, lo que queremos con este eje diprima es indicarle a nuestro lector que no vamos a analizarlo en base a las coordenadas normales, sino que lo vamos a hacer con unos ejes raros. Ahora, eso no tiene nada de malo, ¿no? Esos mismos ejes raros, los puedo dibujar acá, de este lado, como ortogonales, como estamos acostumbrados a ver los ejes. Nada más que le vamos a decir que es el eje X de prima y el eje Y de prima. Eh, bueno, ahora, así como está expresado nuestro problema, pues resulta que al nodo G, sobre el eje X de prima, está llegando, o más bien está saliendo una fuerza. Esa fuerza es la fuerza eje y la vamos a expresar, aunque en este momento no sabemos cuánto vale, pero vamos a decirle que se llama fuerza eje. Ahí está, sobre el eje X de prima. Y después resulta que esa barra eje tiene una inclinación con respecto a la horizontal de 14.53, lo cual significa, otra vuelta usando ese colorcito azul, lo cual significa, mira, que si aquí tenemos una abertura de 14 no es cierto, esa abertura no es ahí. Déjame ponerla con respecto a la horizontal. 14.534 grados. Ah, pues ¿cuánto hay con respecto a la vertical? Pues habría que encontrar el ángulo complementario. No quería aprender, entonces déjame tomar otra calculadora. Bueno, entonces, si nosotros encontramos el complementario, es decir, 90 menos 14.534, vamos a encontrar que este ángulo es de 75.465.
Y esa sería la inclinación que hay entre ese eje EF y la fuerza P. Déjate, la voy a dibujar, la fuerza P. ¿Estás de acuerdo que originalmente la fuerza P iba hacia abajo? Bueno, va hacia abajo sobre el eje X y Y normal, pero ahora con nuestro sistema raro, con nuestro sistema diprima, pues resulta que estaría inclinada, y estaría inclinada algo así como unos 75 grados. Entonces, ahora aquí te estaría dibujando la fuerza P igual a 9 toneladas. Ok. Ahora, resulta que el ángulo beta, y te voy a tomar el color naranja para que quede claro, el ángulo beta resulta que mide 32 grados con respecto a la horizontal, lo cual, mira, inclusive con toda la mala intención lo voy a rellenar, ese ángulo beta, lo voy a rellenar con respecto a la horizontal, para decirte que también se replica en la parte superior, nada más que como un sistema de ángulos alternos internos a unas líneas paralelas. Mira, ahí está la paralela, abajo es una horizontal, arriba también es una horizontal, y resulta que hay un sistema paralelo, ¿no? Ahora, de la misma forma, el ángulo que nosotros habíamos encontrado de 14 grados, pues lo podemos encontrar en la parte de abajo y en la parte de arriba. Bueno, pues eso significa que si nosotros queremos saber qué ángulo hay en medio de esas dos, te lo pongo de color café, qué ángulo hay en medio de esas dos fuerzas, pues tendríamos que restar un 32.196 menos 14.534, y eso nos daría un ángulo de 17.662. Ahora, ese ángulo de 17.662 lo podemos utilizar para trazar en nuestro sistema diprima esos 17.662 grados que nos permitirían encontrar la fuerza FG. Ahora, vamos a considerar que esa fuerza FG llega al nodo. Esta es la fuerza FG. Y ahí ya tenemos plasmada nuestra fuerza FG. Fíjate que hace rato se me olvidó y voy a tomar otra vuelta al plumón azul para acotarte qué dirección tiene la fuerza P, que eran de 75.466. Ahí está. Ahí está nuestro nuevo sistema sobre unos ejes que no son los tradicionales. Es sobre un eje X d'Y y sobre un eje Y d'Y. Ahora, resulta que la sumatoria de fuerzas pues sigue siendo válida. Entonces vamos a escribirla y vamos a ver si nos lleva a los mismos resultados que utilizamos nosotros en la sesión anterior o no. En este caso sería sumatoria de fuerzas en X d'Y tiene que ser igual a 0. Y yo ahí lo que tengo sería menos EF más FG multiplicado por el coseno de 17.662 grados. Y luego menos 9 toneladas multiplicado por el coseno de 75.466 grados. Ahí está. Y esto lo vamos a igualar a 0. ¿Qué podemos hacer de esa expresión? Pues yo creo que podríamos incluso de una vez despejar a EF y podríamos decir que FG hay que multiplicarlo por el coseno de 17.662. Eso nos va a dar 0.9529 FG menos 9 por el coseno de 75.466. Eso nos da menos 2.2586. Y EF lo mandamos del otro lado, digamos que ya lo despejamos, ¿no? Ahí está. Y a esa primera expresión le podemos bautizar como expresión, alguien diría uno, o vamos, para no confundirnos, con uno di prima, ¿va? Para seguir con este de que estamos en unos ejes raros. Bueno, hacemos de igual forma nuestra sumatoria de fuerzas en Y. Y di prima igual a 0. Ok, en ese eje Y di prima, pues resulta que nosotros escribiríamos, F no funciona en ese sentido, pero FG sí. Escribiríamos FG por el seno de 17.662 positivo menos 9 por el seno
de 75.466. Y son las únicas fuerzas que intervienen. Entonces esto lo igualamos a 0. Pues resulta que está más sencillo porque no voy a tener dos ecuaciones, nada más voy a tener una que tiene al parecer una incógnita, pero la incógnita que tiene la vamos a encontrar ahorita con la sumatoria de fuerzas en Y. Fíjate, nos va a quedar que FG es igual, mandamos al 9, bueno, sí, 9 por el seno, 9 por el seno de 75.466 entre el seno de 17.662, pues resulta que eso nos va a dar eso nos va a dar un 8.71 en la parte superior, 8.7199, y eso lo vamos a dividir entre el seno de 17.662, que nos da 0.3034. A mí me dio ese resultado, FG. Déjenme separarlo un poquito por aquello de que no nos confundamos. Aquí nos da que FG es igual a 28.74 y ese valor lo sustituimos, lo vamos a sustituir en la ecuación 1D'. Al momento de que lo sustituimos, pues nos va a quedar 0.9529 por 28.74 menos 2.2586 es igual a EF. Y eso nos va a llevar a que EF nos da de 25.12, 25.13. Bueno, pues vamos a verificar. Fíjate, ahorita nos está dando 28.74 la fuerza FG, 28.74, y nos había dado un 28.71. Híjole, pues yo creo que suena bien, ¿no? Suena que tal vez en alguno de los dos sistemas estamos teniendo más precisión que en el otro, pero al fin y al cabo ese 28.74 o 28.71 suena que estamos haciendo las cosas de forma correcta. Si quieren, para tomar en cuenta un poquito lo que hicimos, lo llevamos a 28.72. Y ese 25.13 que nos acababa de dar, pues probablemente antes lo habíamos calculado como 25.10, pues de alguna forma para tomarlo en cuenta le podríamos poner por aquí un 25.11. 25.11. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues de que la otra vez lo estábamos haciendo bien, ¿no? La otra vez lo estábamos haciendo bien y lo bueno es de que el dudarlo nos permitió encontrar que hay otra forma de encontrar la solución de ese nodo y que nos deja una enseñanza, ¿no? Ok, ahora eso de rotar los ejes ya un poquito lo habíamos plasmado a la hora que resolvimos nosotros el eje E o el nodo E. Si te das cuenta es lo que alcanzamos a ver ahí a media pantalla, donde habíamos puesto un eje X prima y un eje X Y prima de color moradito. Esos ejes, nada más déjame te los remarco para que nos ubiquemos todos bien. Ahí está. Vamos a borrar eso. Bueno. Ahí está. Bueno, ahora sí, déjate los remarco. Ese eje Y, ese eje X' y ese eje Y' nos habían permitido encontrar cuánto valía la fuerza CE. Y eso era bueno, ¿no? Ya encontramos la fuerza CE, pero también habíamos llegado a una conclusión que no expresamos en nuestro dibujo, y es de que, mira, esta fuerza, la EF, resulta que ya la habíamos calculado con fuerza igual a 0. Entonces lo único que voy a hacer es de que lo voy a colocar, ¿no? Voy a tomar mi plumón negro, y lo voy a llevar a que la fuerza EF vale 0. Fíjense, si alguien no tuvo la oportunidad o no, o dice, ¿y cómo le hicimos para encontrar las anteriores?
Pues es de que ya habíamos empezado este problema en la sesión pasada. Creo que ya lo subimos a YouTube y con eso podríamos complementar la sesión pasada y esta. Pero si no lo subimos, pues me acuerdan y lo subo, ¿no? Bueno, ahora, fíjense que nos están haciendo falta algunas barras. Nada más que como que ya se nos va antojando una solución. Se nos está antojando, pongamos que las barras de arriba, ese 25-10, ese 25-10 y ese 25-10 o 25-11, pues prácticamente se repitieron. Entonces, eso como que nos da el antojo de que aquí abajo también nos va a dar 28-72, 28-72 y 28-72. Y alguien, evidentemente, que lo que no le va a gustar o lo que nos suena muy extraño es de que parezca que estas nos van a dar fuerza cero. Parece, ¿no? Como parece, pues entonces tenemos que comprobarlo. Ahora, para eso, pues yo creo que nos podríamos ir al nodo F o bien, si gustan, al nodo D. Me parece que el F está un poquito más sencillo. Entonces, pues vamos al nodo F. Ese nodo F, déjenme dibujarlo acá donde tengamos un poquito de espacio. Yo creo que abajo. Mira, vamos a dibujarlo por aquí abajito y vamos a decirle a nuestro lector que ese nodo F tiene una fuerza de compresión que viene o que vale 28.72 y que la inclinación de esa fuerza con respecto a la horizontal habíamos visto que era de 32.96 grados, que es nuestro ángulo beta, ¿no? Ok. Y después resulta que hay una fuerza que va hacia arriba que vale cero y hay otra fuerza que sigue la misma dirección de la de 28. Vamos a considerarla igual, que llega al nodo que se está comprimiendo y que no logra mover el nodo. Y resulta que hay otra fuerza que va de F a C. Parece que esa fuerza que va de F a C va a subir un poco, ¿no? Pero vamos a ver qué tan importante es eso o no. Ahora, esa fuerza FC la estoy poniendo ahí de forma inclinada y regresemos a nuestro esquema original para tratar de entender qué altura tiene el nodo F y qué altura tiene el nodo C. Mira, resulta que nuestro esquema original tenía una elevación completa, por decirlo de alguna forma, completa, de 5.10, lo cual significaba que esos 5.10, si yo lo divido en tres partes, ¿y por qué lo divido en tres partes? Porque mira, tienes una barra abajo, una barra en medio y una barra arriba. Entonces, como lo divido en tres partes, resulta que cada una de ellas tiene una altura de 1.70. Eso me llevaría a la idea de que el nodo F tendría una elevación desde la base de 1.70 por 2. Es decir, que hay 3.40 hasta el nodo F de altura. En cambio, fíjate que el nodo C, resulta que ese habría que dividir los tres intervalos, pero del 2,10. Si yo divido 2,10 entre tres intervalos, pues me va a dar de 70 centímetros, pero esos 70 centímetros, nada más habría que sumárselos a la parte de abajo. 0.70 me permite encontrar el nodo C. Híjole, creo que lo acoté medio feo. Voy a volver a acotarlo porque se ve bastante feo. Mira, aquí le voy a poner 70 centímetros me llevan al nodo C. ¿Eso qué quiere decir 70 más 3? Pues que el nodo C tiene de elevación 3.70. 3.70. Y yo podría encontrar qué inclinación hay entre la horizontal y el nodo C al, al saber que ese triángulo que ahorita te estoy dibujando de color gris tiene de altura 370 menos 340, es decir, 30 centímetros. 30 centímetros de alto. Y tiene una distancia en X de 270. Vamos a ponerlo, vamos a llevarlo a nuestro nodo F, y vamos a intencionalmente ponerle esa relación de triángulos. Nosotros quedábamos que era 0.30 de elevación, 2.70 de distancia X, y lo que no sabemos es el ángulo. Vamos a llamarle ese ángulo omega, y pues ese ángulo omega lo podríamos nosotros calcular como la tangente inversa o el arco cuya tangente nos da de resultado
vamos a escribirlo por acá arriba. Omega es igual al arco cuya tangente sea el opuesto, 0.30, entre el adyacente. Y resulta que omega, lo podemos meter así en la calculadora, ¿eh? Resulta que omega nos da un ángulo de 6.34 grados. Ahora, yo te decía, ¿qué tan importante o no es ese ángulo? Bueno, pues habría que analizar nuestro nodo F, que por cierto se ve un poquito feito aquí. Vamos a decirle a nuestro lector que ahí estamos hablando del nodo F. Y, pues haríamos nosotros una sumatoria de fuerzas. No sé cómo se llaman las fuerzas que llegan ahí. DF, está, ya sé. DF y CF. Bueno, entonces, fíjense que no sé si les voy a preguntar algo. ¿Cómo ven ese nodo F? ¿Nos convendrá hacerlo con los ejes X y Y? ¿O creen que nos convenga hacerlo con los ejes a veces rotados o inclinados? ¿Cómo creen que nos convenga? Fíjense, ¿por qué les pregunto esto? Porque si yo pongo mis ejes X y mi eje Y, resulta que voy a tener que descomponer la fuerza inclinada de 28.72 y también voy a tener que descomponer la fuerza de F en X y en Y, las dos. En cambio, resulta que si en lugar de poner nuestros ejes tradicionales, ahora los ponemos inclinados y utilizamos un eje, si quieren, para ponernos intensos, un eje X triprima y un eje Y triprima, bueno, pues resulta que se simplifican mucho las cosas. ¿Por qué te digo que se simplifican? Porque si yo hago ahora la sumatoria de fuerzas en X triprima igual a 0, pues resulta que la fuerza DF va en un sentido positivo, más DF, pero menos 28.72 va en un sentido pues negativo, va en el sentido contrario. Y esto habría que sumarle o restarle la fuerza inclinada. Vamos a ponerle una dirección a esa fuerza inclinada. Ah, ahí está. Vamos a ponerle esa dirección que sea positiva. Vamos a decirle que más la fuerza CF por un cierto ángulo. Alguien me va a decir, bueno, pero ¿cuál es ese ángulo? Ah, pero nosotros sabemos de que aquí hay un ángulo de 6.34. Ok, pero ese no es el que yo quiero, sino yo quiero 6.34 más la deformación, más estos 32. Ah, pues hay que juntárselos. Entonces, si aquí tenemos nosotros 32.96, pues resulta que 32.96 más 6.34 nos da un total de 39. 39, híjole, ya no me alcanzó. Bueno, 39 coseno de 39.3. Ok, y eso me tiene que dar igual a 0. Parece como que ahí tengo un problema, parece como que tengo dos incógnitas. Bueno, pero fíjate que si nosotros nos lo quedamos viendo ese nodo y ahora hacemos una sumatoria de fuerzas con respecto al eje Y triprima igual a 0, pues te darás cuenta de que F de F no juega en el eje de las Y triprima y los 28 tampoco juegan en ese eje, no participan en el eje Y triprima. Y al no participar, pues resulta que se simplifica mi ecuación. Y el único que juega en ese eje es CF, en este caso por el seno de 39.30. Y es la única fuerza, porque mira, esta de aquí vale 0. Entonces, pues resulta que la sumatoria de todas esas fuerzas me tiene que dar 0. La única forma de que esa expresión me dé 0 es de que CF sea igual a 0. Y si CF es igual a 0, pues resulta que este término se anula. Y también
resulta que DF es igual a 28. No, mandamos el 28 del otro lado, ese menos 28 del otro lado nos va a quedar como positivo, 28.72. Así como nos lo imaginamos, quiere decir que está a compresión. Mira, para que nos quede un poquito más claro, yo creo que esos ejes inclinados te los puedo dibujar otra vez de forma ortogonal. Y sería mi eje X tri' y mi eje Y tri'. En este caso, tendríamos una fuerza conocida que llega sobre el eje de las X, pero que llega comprimiendo al nodo, y sabíamos que valía 28.72, y no sabíamos cuánto valía la fuerza de F, pero está actuando sobre la misma línea de acción. Y teníamos por ahí una fuerza inclinada que pues no sabíamos de todo a ciencia cierta cómo se iba a comportar, pero que esa fuerza inclinada, CF, era la única que intervenía en el sistema de equilibrio. Ahora, resulta que como no tiene con quién más jugar sobre el eje de las Y, pues eso la termina llevando a un valor nulo, de 0. La nulifica, ¿no? Ok, entonces pues ya tiene lógica aquello que se nos antojaba y que se veía venir, ¿no? La fuerza de F de compresión íbamos a encontrarla como las dos de los lados. Entonces vamos a ponerla. Fuerza de compresión de F con una magnitud de 28.72. Y nuestra fuerza inclinada interna nos daba con un valor de fuerza 0. Prácticamente ya lo acabamos todo nuestro problema y yo creo que hasta nos podemos dar el lujo de colocarle aquí que esta es una fuerza 0. Ahora, alguien evidentemente que se va a poner un poquito nervioso y nos va a decir, profesor, oiga, ¿eso es cierto? O sea, es que la verdad a mí se me suena bien difícil de creer que en esa armadura que sí las he alcanzado a ver por ahí, en esa armadura, pues prácticamente lo que usted me está diciendo es de que las barras de adentro no están llevándose ninguna carga, sino que esas barras internas, pues parecería que podríamos no ponerlas, porque si tienen fuerza 0, pues entonces ¿para qué las ponemos? Y es una tentación que tendemos, ¿no? Si no están cargando, pues ¿para qué las ponemos? Pero resulta que las condiciones de carga en un momento dado no van a ser siempre iguales. Y como no van a ser siempre iguales, pues sí nos conviene tenerlas ahí. Y para eso, pues no crean que es digamos, castigo ni nada, pero para eso, una de sus tareas, yo creo que la siguiente que viene preparada, nos habla acerca de qué pasaría si en lugar de poner la carga hasta el final, la pusiéramos en otro nodo. Y te vas a dar cuenta con esa tarea de que cambian las cosas. Digamos, una tarea similar a esta, pero donde vamos a colocar la fuerza en el nodo F. Y te vas a dar cuenta que las barras internas sí tienen una razón de ser. Probablemente no lo veamos de forma directa, ¿no? Pero sí tienen una razón de ser. Una pregunta. Fíjense que estos nodos que hicimos ahorita simplemente fue terminar lo que habíamos empezado la sesión anterior. Pero no sé si les generé dudas. O estamos todos bien. Todo bien. Ok. Bueno. ¿Cómo ven si ahí podríamos, digamos, terminar nuestra armadura de la sección 13? Y si quieren, mira, vamos a decirle a nuestro primo Zoom que aquí la queremos terminar esta. Nada más que me deje, estoy peleando con él. Vamos a decirle que ahí vamos